El Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 11 y versículo 12. Así dice la palabra de nuestro Dios. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Podemos sentarnos, hermanos. Hermanos, este es nuestro tercer domingo en estos dos versículos. Hemos considerado en estos versículos al menos dos cosas. En primer lugar, hemos considerado que los cristianos están en grande riesgo. ¿Por qué? Porque Cristo no está con nosotros. Cristo está en los cielos. Los discípulos perdieron a su Señor porque su Señor tenía que continuar su obra. Y no solo me refiero a que lo perdieron por la muerte, porque nuestro Señor resucitó, pero lo perdieron debido a que resucitó y ascendió. Lo perdieron físicamente. Y para agravar la condición, escuchamos que los discípulos quedan en un lugar peligroso. ¿Cuál? ¿Cuál es ese lugar? El mundo. Dice, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Esto nos habla de la condición delicada, en la condición de peligro en la cual los discípulos están. Pero el propósito de este texto es que nuestro Señor los consuela diciendo que aunque Él sube al cielo, el Padre bueno les estará guardando. Así que no hay nada que temer. No hay nada que temer porque vamos a llegar. Somos débiles, es verdad. Fallamos muchas veces. Caemos, sí, con dolor. En ocasiones dudamos. En ocasiones tambaleamos. En ocasiones la persecución nos hace dudar. Claro, eso es así. Eso es una lucha real de cristiano. Pero gracias sean dadas a Dios Padre, que en Jesucristo, por el Espíritu Santo, somos guardados por medio de la fe hasta el final. Hermanos, esa es nuestra promesa y esa es nuestra realidad. Eso fue lo que consideramos en el primer sermón de Juan 17, 11 y 12. Pero después vimos que esta seguridad no se ve amenazada por la frase que dice, guárdalos, Padre, guárdalos como yo. Padre, yo a ninguno perdí, sino al hijo de perdición. Y exponíamos que esa frase mal entendida podría generar dudas en los cristianos, porque si Judas es la excepción, ¿qué me hace pensar que yo no soy una excepción también? Pero vimos que Judas no es una excepción. Judas es un caso distinto. Judas no es de los elegidos que se pierden. No hay de esa clase. ¿Sí? Judas no es de los cristianos verdaderos que se pierden. No existe esa clase de cristianos. Judas es de aquellos falsos conversos que se terminan alejando. De eso sí hay. Y hay muchos. Y puede haber hoy. Puede haber esta misma tarde entre nosotros. Hombres que profesan la fe, pero que en realidad se terminarán apartando porque no han confesado de todo corazón a Cristo.
Hermanos, ¿no nos enseñó esto el apóstol Juan en el capítulo 2, cuando nos dice que muchos creían en Jesús, pero Jesús no creía en ellos? Porque sabía que su fe era como la de la parábola de los campos, una que crece, da fruto rápido, pero el sol la quema de forma rápida, aprisa, porque no tenía raíz. Falsos conversos escuchan del cristianismo y se intentan acercar, pueden durar un tiempo, pero al final se apartan. Es más, pueden servir en ministerios. Es más, pueden ser los que sirven más íntimamente como Judas. Pero vimos que esta frase no tiene el propósito de desalentar a los discípulos, sino alentarlos. ¿Cómo nos alienta saber que Judas no es una excepción, sino un caso distinto? Bueno, nos ayuda en primer lugar a saber que Judas no se le perdió a Cristo en realidad, porque no era de los suyos. Estamos seguros, hermanos. Judas no nos pone a temblar. Judas más bien nos confirma que Dios nos guardará, porque los suyos no se pierden. Judas no era suyo. Pero en segundo lugar, esa frase nos pone en alerta, nos pone en vigilancia. Porque es cierto, aunque los santos perseveran y los santos nunca perderán su salvación, no es menos verdad que los santos tienen la responsabilidad de cuidar su salvación con temor y temblor. Y si no crees eso, pues estás en contra de la Biblia, porque lo único que he citado es Filipenses capítulo 2. Que Dios es el que pone en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por tanto, a la luz de eso, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, Judas es un caso que nos mueve a estar alerta, que nos pone en alerta a no descuidar los medios de gracia por medio de los cuales somos preservados hasta el final. Mi propósito era pasar solo un domingo en estos dos versículos, pero al considerar las doctrinas, hermanos, que aquí se nos presentan, es por eso que he decidido extenderlo a estos tres sermones. Y es que, hermanos, la verdad que tenemos aquí es de mucha consolación para la iglesia. Por eso me he detenido. Me he detenido porque la iglesia aquí tiene una fuente de consuelo, tiene un tesoro que no debe ignorar. Nadie que encuentra un tesoro simplemente toma una moneda y se va, sino que busca más. Cualquiera que encuentra oro en un lugar seguirá buscando en ese lugar. Hemos encontrado oro en Juan 17, 11 y 12. Y creo que amerita, hermanos, que pasemos un domingo más considerando la verdad en estos versículos. Y es que hay un punto en estos dos textos que pienso no hemos considerado apropiadamente. Hemos pasado un tanto por alto. Y la verdad a la que me refiero se encuentra en el versículo 11 particularmente. Dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. ¿De qué trata Juan 11 y 12? Podríamos resumirlo diciendo: trata de la seguridad que los cristianos tienen de perseverar hasta el fin en la carrera cristiana. Cierto. ¿Qué nos presenta el versículo 11? Hermanos, el versículo 11 pone ante nosotros la preciosa, aunque frecuentemente ignorada doctrina de la ascensión de Cristo. La ascensión de Cristo. Tenemos que reconocer que esta obra o esta fase de la obra de Cristo suele ser poco considerada, tanto en nuestra devoción privada, como en nuestra devoción familiar, como en nuestra adoración pública. De hecho, revisando, por así decir, los archivos de las predicaciones que se han dado aquí desde este púlpito de la ascensión de Cristo, realmente, hermanos, son pocas. Son pocas, 2 en Juan y una en el Salmo 24.
Aquel salmo que dice, abrid, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, que entrará el Rey de Gloria. Hermanos, esta doctrina es de suma importancia, pero la solemos pasar por alto. Por lo tanto, mi deseo es refrescar nuestras mentes, exponer esta preciosa verdad, pero exponerla de forma particular, exponerla a la luz de la seguridad de nuestra salvación o de la perseverancia de los santos. ¿Qué tiene que ver la ascensión de Cristo con nuestra perseverancia? Hermanos, demos gracias a Dios por la predicación expositiva, por esta forma de exponer la palabra. Porque, ¿saben? Mientras me daba cuenta que poco hemos hablado de esto, me ponía a pensar que si fuésemos una iglesia donde no hay una predicación expositiva, donde no se agarra un libro y se va versículo por versículo o pasaje por pasaje, podría haber doctrinas que quizá nunca tocásemos en la vida. Yo dije, ¿a qué pastor que predica temáticamente se le ocurre predicar un día de la ascensión de Cristo? Es poco, hermanos, es una doctrina un tanto olvidada, pero predicar expositivamente, ir versículo por versículo intentando extraer la verdad que se expone en cada versículo, nos obliga a esto. Así que demos gracias a Dios por la predicación expositiva, porque vamos texto tras texto en esto. Solemos poner atención en la muerte de Cristo y es necesario. Su muerte es el corazón del Evangelio. También hemos aprendido a poner más énfasis en la resurrección, porque de hecho los apóstoles predicaban la resurrección de Cristo al mismo tiempo que predicaban su muerte. Aquel acto necesario que vindicó a Cristo, así como le coronó con joyas que ahora puede dar a su iglesia. Pero, ¿qué podemos decir de la ascensión, hermanos? ¿Qué podemos explicar de la ascensión nosotros? ¿Y cómo nos beneficia la ascensión de Cristo? Pues, como he dicho, predicar expositivamente nos ha llevado esta tarde a considerar esta preciosa doctrina a la luz de nuestra seguridad. Pero antes de comenzar a considerarla, me gustaría demostrar, hermanos, que la ascensión de Cristo está en nuestro texto, que no es algo que estamos imponiendo sobre el texto, sino algo que estamos sustrayendo del texto. ¿Dónde está la ascensión? Bueno, dice, y ya no estoy en el mundo. Yo pienso que esta primera frase implica, en primer lugar, su muerte, quizás su resurrección, pero el texto que nos habla de su ascensión se encuentra más adelante. Dice, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Hermanos, cuán central fue la ascensión de Cristo en sus apariciones post-resurreccionales. Nuestro Señor resucita y recuerden que no sube inmediatamente, pasa 40 días. Y dentro de esos 40 días, viene una mujer al principio, en su resurrección, y lo toma. Y Él le dice, suéltame, porque voy a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Vean, dice, mujer, el fin último no es mi resurrección solamente. Tengo que ascender. Mi obra no acaba hasta que me siente en el trono a la diestra del Padre. Y yo voy a ti. Este es el lenguaje de ascensión. Tanto que el puritano Thomas Manton puede decir lo siguiente: ya no estoy en el mundo, la cita de Juan, implica solo su muerte. Pero y voy a ti, y yo voy a ti, implica su ascensión. Esto ya se expresó anteriormente en Juan 16. Ahora voy al que me envió, voy al Padre. A punto estoy de entrar en la gloria del Padre. Cristo no concluía su obra en su muerte y en su resurrección
sino que la concluía en su ascensión. Ahora, tengo que pausar aquí y explicar algo. ¿Qué digo que Cristo no consumó su obra en la cruz ni en la resurrección? Porque Cristo dijo en la cruz, tetelestai, consumado es. Lo he finalizado, lo he acabado. Digo esto, Cristo consumó su obra en la cruz en cuanto a que ahí se consiguió el perdón de nuestros pecados. Absolutamente, eso fue pagado en la cruz, hermanos. Cuando nuestro Señor dijo en la cruz, consumado es, terminó. No había nada más que hacer. No había ni un sufrimiento más que hacer, que padecer. No había una gota de sangre más que derramar. Todo fue consumado. Por eso, amigo, nosotros podemos llamarte a ti a que confíes en Jesucristo como el que te puede salvar y perdonar, porque Él es el que consiguió absolutamente el perdón de pecados en la cruz. No obstante, aunque Cristo consumó su obra en cuanto al perdón de pecados en la cruz, su resurrección era el sello o consumación, por así decirlo, y su ascensión era parte de. O sea, si Cristo no resucitaba, dice Pablo, entonces estamos en nuestros pecados. La resurrección era necesaria. La ascensión también, hermanos, porque solo cuando Cristo asciende, ciertos dones y bendiciones pueden ser dados a su pueblo. Así que la ascensión es necesaria en cuanto a todo el acto redentor de Dios. La cruz consumó el perdón de nuestros pecados. La ascensión consuma su obra redentora. Hablando de redención en un concepto más amplio. Yo voy a ti. Padre, yo estoy trayendo a estos discípulos ante tu presencia. Los estoy mencionando en esta oración porque yo iré a ti. Porque yo subiré a lo alto y daré dones a los hombres, pero ya no estaré presente con ellos. Habiendo demostrado, hermanos, que la ascensión de Cristo está expuesta en nuestro texto, ahora trabajemos en conocer un poco qué es la ascensión de Cristo. ¿Qué queremos decir por este concepto, por este punto doctrinal? Hermanos, tan importante es que uno de los credos más universales y más tempranos de la iglesia lo posee en sus líneas. De hecho, los niños de nuestra iglesia saben este credo. ¿Cuál? El credo de los apóstoles. Aquel credo que resume lo esencial de nuestra fe. ¿Qué es lo esencial de nuestra fe? Que creemos en un Dios trino, que creemos en el Padre que creó todas las cosas, que creemos en Jesucristo, que fue concebido por la Virgen María, que fue muerto en el tiempo de Poncio Pilato, que murió, resucitó y dice, y ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre, a la diestra de Dios y vendrá nuevamente. Tan importante es esta verdad que nuestro credo más temprano, más antiguo, la posee, hermanos. ¿Qué es la ascensión? La ascensión de Cristo, en primer lugar, es el cumplimiento de la profecía. No solo estaba profetizado que Cristo moriría, sino que glorias vendrían tras su muerte. ¿Recuerdan el apóstol Pedro en capítulo 1? Dice, no solo fue dicho lo que sufriría en el Antiguo Testamento, fue dicho las glorias que seguirían a su sacrificio. Cristo se levantaría de los muertos. Por ejemplo, esto fue profetizado en el Salmo 24, cuando dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Una imagen de los cielos abriéndose para con este conquistador.
De hecho, el Salmo 68, un salmo de guerra, el salmo que usa el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, dice que Dios condescendió con los hombres y habiendo conquistado, subió a lo alto, y subiendo a lo alto, dio dones a los hombres. Oh, hermanos, no solo se profetizó de Cristo su muerte, se profetizó de Él su resurrección y su ascensión. Él subiría para ser coronado por el Padre, para ser glorificado por su sacrificio. Ese es el Cristo que predicamos en esta iglesia. Este es el Cristo que predicamos, que se nos describe en esta iglesia. Un Cristo que venció en debilidad, pero habiendo vencido fue glorificado por el Padre y fue llevado a lo alto para ser exaltado con gloria ante todos los hombres. No solo fue profetizado en el Salmo 24, fue tipificado, un tipo, por medio de José con Faraón. ¿Recuerdan cómo vemos aquí a Cristo? José pasa del estercolero al trono. De lo más bajo de la cueva a lo más glorioso. Y en esta ascensión, de hecho, puede leer su Biblia, hermanos, intentando ver estos patrones en las Escrituras. Patrones de muerte, resurrección y ascensión. José es un claro ejemplo de esto. Habiendo sido humillado, entonces es exaltado a la diestra de Faraón. ¿Y para qué es exaltado a la diestra de Faraón? Para poder, ¿qué? Bendecir a su pueblo. Ahora puede venir Jacob y su parentela a ser sostenido, guardado por José. Oh, hermanos, el Antiguo Testamento es acerca de Cristo, no lo olvidemos, jamás. Así que la ascensión de Cristo es la profecía cumplida de aquel evento que después de 40 días de su resurrección ocurrió. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 1. Y mientras ustedes abren sus Biblias en Hechos capítulo 1, me gustaría leer Lucas 24, un evangelio que narra este evento. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 1 y ahora les pido que escuchen Lucas 24. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Estando en Betania, particularmente en el Monte de los Olivos, como lo vamos a ver en Hechos, los bendijo. Oh, hermanos, qué acto de nuestro Señor. En su cuerpo glorificado, bendice a sus amados discípulos. Y habiendo dado su bendición, es llevado arriba en gloria, en majestad. Oh, qué vergüenza recibieron las potestades de este mundo. Qué humillación. Que aquel Cristo que fue humillado y tratado como el más débil de los hombres, ahora se alzaba entre ellos, manifestando su gloria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es el himno de la iglesia a la luz de la cruz de Cristo. Pero leamos ahora Hechos capítulo 1, el texto más largo sobre la ascensión de Cristo, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Algunos creen que esta nube, porque recuerden, la Biblia cuando menciona ciertas cosas, debemos interpretar la Biblia con la misma Biblia, y nube en la Biblia suele ser una imagen de la presencia de Dios. Así que es la imagen perfecta de Cristo, habiendo muerto, ahora va en su cuerpo glorificado a la presencia de Dios. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, porque fue una ascensión física, hermanos, no fue una ascensión espiritual, fue una ascensión en carne y hueso. ¿Glorificado? Sí.
Exaltado, sí. Con propiedades particulares, sí, pero todavía como hombre exaltado. De hecho, nadie está en el cielo de esta forma. Elías no está así. Es cierto, fue arrebatado. Enoc también. Pero solo Cristo fue recibido con cuerpos glorificados. Él es las primicias de lo que está por venir, hermanos. Continuemos. He aquí se pusieron juntos a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Nuestro Señor, con un cuerpo glorificado, subió a lo alto como parte de su exaltación, como Dios. Y aquí tengo que hacer algunas aclaraciones para no confundir a nadie. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Como Dios, hermanos, Cristo es omnipresente, ¿sí? Como Dios, su ser divino lo hace ser omnipresente. Por eso, cuando era engendrado en el vientre de María, aunque el Logos tomó carne ahí, no obstante, lo llenaba todo en todo. ¿Sí? No olvidemos esto de nuestro Señor Jesucristo. Él es verdadero Dios y como verdadero Dios, Dios no pudo ascender porque Dios lo llena todo. Pero nuestro Señor sube como mediador, que es verdadero Dios y verdadero hombre. El ser verdadero hombre lo hace estar localizado en un lugar solamente. Como Dios lo llena todo. La segunda persona de la divinidad es omnipresente, pero el mediador, al ser verdadero hombre, está localizado en un solo lugar. Por eso está diciendo, me voy como mediador, me voy porque ya no me van a tener físicamente. Espiritualmente lo tenemos, sí, espiritualmente su presencia lo llena todo, pero Cristo en su carne fue llevado al cielo. Su carne, hermanos, no participa de la omnipresencia, porque recuerden la premisa cristológica del cuarto y quinto siglo. Lo divino no se hace humano, ni lo humano se hace divino en Cristo. Cada naturaleza mantiene sus propiedades particulares. Así que la omnipresencia de Cristo no le es transmitida a su cuerpo. Tan importante es esta doctrina que esta fue la base para atacar la doctrina católica de la transubstanciación y la doctrina luterana de la consubstanciación. ¿Qué enseñan estas dos doctrinas? La transubstanciación dice que el pan y el vino se convierten realmente en el cuerpo de Cristo, pero eso viola la verdad de que lo humano no se puede divinizar. ¿Por qué decimos que la cena del Señor es un símbolo, aunque un símbolo real? Porque yo creo que Cristo está con nosotros por medio de este símbolo, pero por medio del Espíritu Santo, no porque el pan se convierte en su carne y la sangre y el vino en su sangre. Porque Cristo está en los cielos y su carne no se hace omnipresente. Por eso así fue como los reformados defendieron o atacaron más bien la doctrina de la transubstanciación. Es imposible porque Cristo permanece hasta hoy en día verdadero hombre. Es verdadero Dios y como Dios lo llena todo. Pero como verdadero hombre su carne no es omnipresente. Por lo tanto, ¿cómo dicen católicos que su carne puede estar aquí al mismo tiempo que está en el cielo? Esa fue la base. ¿Quieren verlo? Lean los credos, las confesiones históricas y verán esta argumentación. Los luteranos igual, porque Lutero y sobre todo los seguidores creían en la consubstanciación, no en la transubstanciación, pero en la consubstanciación.
La transubstanciación dice el pan se transforma, de tal manera que aunque parece pan, ahora es cuerpo. La consubstanciación dice no se transforma, lo contiene. Lo contiene. Sigue habiendo pan, pero ahora también está contenido el cuerpo de Cristo. ¿Cómo explicaban esto? Bueno, una forma de explicar esto es, piensen en una esponja. La esponja la meten al agua. ¿Se convierte agua? No. ¿Pero contiene agua ahora? Algo así piensan ellos sobre la consubstanciación. Sigue siendo pan, pero ahora contiene el cuerpo. Pero los reformadores dijeron, no es posible porque Cristo permanece siendo hombre. Cristo en su humanidad, aunque es Dios, no debemos pensar que su carne se diviniza. Es hombre y permanece como hombre. Si no, hermanos, si no, yo no tengo un representante en el cielo, ni tú. Porque Cristo es representante, es la cabeza de los hombres. ¿Es verdadero Dios? Absolutamente. Omnipresente por su divinidad, cierto. Pero como hombre, ascendió a la diestra del Padre. De hecho, los reformadores decían, cuando los católicos o los luteranos celebran la cena, ¿qué miran? ¿Qué miran? El pan, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí está el cuerpo de Cristo y lo observan, el pan, y lo alzan y lo contemplan. Decían los reformadores, nosotros no contemplamos el pan, miramos al cielo, donde está Cristo a la diestra del Padre. Cuando celebramos la cena, Cristo sigue en los cielos, sentado en el trono, pero está con nosotros por el Espíritu Santo. Pero el pan no se transformó ni contiene a Cristo. Cristo sigue en la gloria del Padre. Esta es la doctrina de la ascensión, que Cristo, siendo verdadero hombre y verdadero Dios como nuestro mediador, subió a lo alto como recompensa, hermanos, como recompensa de su sacrificio. Debemos entender la ascensión como con un triple propósito. En primer lugar, para glorificar a Cristo plenamente. Sí, la resurrección lo exaltó, lo glorificó, pero la ascensión lo pone, hermanos, en el estado más grande. No hay estado más grande de gloria que estar sentado en el trono, lo que se llama la cesación. Eso es parte de la doctrina de la cristología. La cesación del ministerio de Cristo en cuanto a su humillación. Cesó, lo concluyó. Así que Cristo es exaltado en la ascensión. ¿Para qué más es la glorificación? Es la consumación de su obra al sentarse a la diestra del Padre. Y en tercer lugar, es el establecimiento de Cristo como Señor y Juez sobre toda la tierra. Sí, Dios Padre juzgará todas las cosas por medio de Jesucristo, porque a Él y solo a Él lo ha exaltado en este trono. Cristo es tu juez, pecador. Cristo es tu juez. Cristo es tu Señor. Porque Él ha sido hecho Señor y Cristo. ¿No nos decía ya el Salmo esta verdad? ¿Por qué se amotinan todas las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Los pueblos piensan vanidades. Contra Jehová y contra su ungido se ponen. ¿Pero qué dice el Salmo? Mas yo he puesto a mi elegido en el santo monte, en Sión, y publicaré su decreto. Jesucristo es juez, Señor de la tierra. Jesucristo va a llamarte a ti pronto o en algún tiempo, pero te va a llamar a cuentas. Cristo va a escuchar de tu boca las razones. Tú vas a tener que argumentar si puedes. ¿Por qué no le obedeciste? ¿Por qué no te rendiste a Él? ¿Por qué no creíste su santa palabra? ¿Por qué no creíste su sacrificio? ¿Por qué ignoraste su bella y preciosa cruz? Él te va a llamar en ese gran trono, en ese trono blanco. Te llamará a juicio y entonces tendrás que responder. Y sabes,
No habrá excusa ante eso, porque ¿qué excusa puedes presentar? ¿Qué excusa puedes presentar ante el rey? Mas no quise, no me interesa, prefiero el mundo, prefiero el pecado. Pues aquel día, cuando el Cristo exaltado juzgue al mundo, ¿serás tú condenado por aquel mismo que hoy rechazas? Él no pasará por alto tu rechazo, tu menosprecio. Él ha sido exaltado, Él recibirá la gloria. Toda persona, toda criatura ante Él se doblará, porque el Padre lo ha querido exaltar sobre todos. No hay uno que recibirá más gloria. No hay uno en el cielo y en la tierra, hermanos. A ese Cristo ascendido servimos. No servimos a un Cristo muerto. Servimos a un Cristo ascendido, a un Rey, hermanos. Ese es nuestro Señor. Es cierto, recordamos su humillación. Recordamos que vino en debilidad. Pero, hermano, que Él vino en debilidad no te haga menospreciar su señorío. Él es tu Rey y tu Señor. Es tu Salvador, sí. Tu amigo, sí. Aquel que te ama, sí, pero sigue siendo tu Señor. Si pues es tu Señor, haz lo que Él te manda. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oh, hermanos, que esta imagen del Cristo ascendido nos haga gozarnos en nuestro Salvador y nos haga rendirnos más a Él. Hermanos, Él es Rey. Es cierto, el Rey habitó en el pesebre. Es cierto, el Rey habitó en debilidad. Es cierto, el Rey fue humillado. Es cierto, el Rey fue muerto. Pero el Rey resucitó y retornó a su trono. Retornó a su gloria. Cristo, el Logos encarnado, es Señor y Dios, pero habitó en debilidad por nosotros. Este Cristo que debía ser exaltado desde el principio por ser verdadero Dios, decidió caminar en humillación, pero habiendo acabado su obra, su estado de humillación cesó. Ya no hay más debilidad ni humillación en Él. Ahora hay gloria, poder, dominio, porque nuestro Mesías, nuestro Salvador, Jesucristo, ha sido exaltado por el Padre con estos honores. Ok. Y todo esto, ¿qué tiene que ver con nuestra seguridad de salvación? Hermanos, lean otra vez Juan 17 conmigo. Juan 17, 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos. Perdona, los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Qué aprendemos de la relación entre nuestra perseverancia y la ascensión de Cristo? ¿Qué tiene que ver la ascensión de Cristo con nuestro perseverar? Oh, hermanos, tanto que no pienso agotar las verdades aquí. De hecho, la doctrina de la ascensión, hermanos, vamos a tener que tratarla en otro lugar, en otro tiempo más completa. Próximamente en Juan 20, bueno, no sé qué tan próximamente, pero algún día vamos a llegar a Juan 20, hermanos. Y ahí vamos a poder tratar el tema de la ascensión más ampliamente, porque hay mucha verdad que estamos saltando. Pero ahí, cuando Cristo dice a la mujer, suéltame porque tengo que ir con mi Padre y vuestro Padre,
ese será un lugar para tratar el tema de la ascensión más ampliamente y quizás hacer 1, 2 o 3 sermones sobre este tema. Hoy no podemos terminar de considerar las implicaciones de la ascensión de Cristo, pero déjenme al menos tomar 3 implicaciones de la ascensión de Cristo a la luz de la seguridad o la perseverancia de los santos. Hermanos, el catecismo de Heidelberg captura estos 3 beneficios de una forma precisa. Déjenme leer la pregunta y la respuesta y desglosaremos esto en los minutos que nos restan. Pregunta 49. ¿Qué beneficios nos da la ascensión de Cristo al cielo? ¿Qué beneficios nos da su ascensión? Respuesta. Primero, Él es nuestro intercesor en el cielo delante del Padre. Segundo, que tenemos nuestra carne en el cielo para que por ello, con una garantía, estemos seguros, vean eso, seguros, de que Él, siendo nuestra cabeza, nos atraerá a sí mismos como miembros suyos. Tercero, que desde allí nos envía su Espíritu como prenda recíproca, por cuya virtud buscamos no las cosas de la tierra, sino las de arriba, donde está sentado a la diestra de Dios. En primer lugar, ¿qué nos beneficia la ascensión de Cristo? Estamos seguros porque Cristo, al estar ante el Padre, nos vuelve los amados de Dios. ¿Qué nos beneficia la ascensión de Cristo? Que el Hijo, al estar en el cielo, al estar a la diestra del Padre, nos vuelve los amados de Dios. Sí, amigo, nos vuelve, porque no nacemos amados de Dios. No naces amados de Dios. Nacemos hijos de ira, dice Efesios capítulo 2. Dice que todos nacemos como hijos de ira. Todos nacemos en pecado y por lo tanto somos objetos no del amor de Dios. Este es el problema. Esta es la mentira que más ha dañado el mundo. Piensan que es amigo de Dios todo el mundo. Piensa que Dios ama a todo el mundo. No es así. Salmo 5 dice que Dios aborrece a todo el que peca. Pecas, te aborrece entonces. Pero Cristo, al estar en el cielo, nos vuelve los amados de Dios. Si eres amado de Dios naturalmente, ¿por qué vino Cristo? Es porque no somos amados naturalmente que Cristo vino. Porque Cristo pagó nuestra culpa en la cruz y habiendo pagado nuestra culpa, subió al cielo. Y como Él es nuestro representante, cuando el Padre lo ve a Él, nos hace ser el objeto del amor del Padre. Sin mediador no eres amado por el Padre. Niños, yo sé que son criaturas tiernas. Bueno, la mayoría. Bueno, no todos. Es que volteé a ver a mis hijas y por eso corregí. Bueno, todos. Pero que sean criaturas de Dios tiernas a esta pequeña edad, recuerden que no los hace ser amados por Dios naturalmente. Saben, de hecho, nacen teniendo como padre a Adán. Naces inmediatamente con un corazón corrupto. No eres amado de Dios por ser niño solamente. Entiendan eso, pequeños. No son amados de Dios naturalmente. Necesitan un mediador que haga que el Padre los pueda amar. Aparte de este mediador, no pueden ser amados, niños. Por eso es que aún en su corta edad, en esos 5 años, en esos 6 años, necesitan ya un mediador. Necesitan ya un salvador porque nacen en pecado. Y la única forma que el Padre los ame es por medio de su Hijo Cristo. ¿Por qué los creyentes están seguros? Porque Cristo nos hace aceptos. ¿No dice eso el Evangelio de Juan? Hemos sido hechos aceptos en el amado.
Si no estás en el amado, ¿quién es el amado? Cristo. Cristo es el amado del Padre. Si tú no estás tomado de Cristo por la fe como tu Salvador, no hay algo que te haga ser amado por Dios. No eres amado por Dios. Sí, sé que esto molesta, sé que esto incomoda. Estas verdades duelen, lo sé, pero tengo que decir porque prefiero que tú despiertes a tu condición en lugar de dejarte vivir muy contento y que te vayas al infierno al final de tus días. No eres amado de Dios si no estás en Cristo. No eres hijo de Dios si no estás en Cristo. No es tu Padre. Hermanos, ¿cómo podremos estar seguros? Ok, ya hemos recibido gracia, no dudamos eso, porque hemos visto cómo hemos podido descansar en Cristo por la fe y vemos cómo nuestra vida da testimonio de eso, pero ¿quién nos hace pensar que nos podremos mantener en el amor del Padre si fallamos tanto, hermanos? ¿Cómo podremos ser guardados si erramos tanto? Y no erramos en pequeños errorcitos en la vida, los cuales tenemos muchos. Pero hermanos, pecamos todavía. Hermanos, fallamos. Incumplimos nuestras promesas. ¿No es cierto? ¿Cuántas cosas prometiste este año y que llegas al final y no cumpliste? Quizá ni siquiera te acuerdas que las hiciste ya. Fallamos. Si fallamos, ¿qué esperanza tenemos de poder seguir en el amor del Padre? ¿Qué nos hace pensar que el Padre nos va a guardar? Ok, dice, Padre, guárdalos en tu nombre. Pero Él podría decir, sí, pero fallan y fallan. Pero hermanos, que Cristo asciende, que Cristo está a la diestra del Padre, nos testifica a nuestros corazones y a nuestra conciencia que el Padre jamás nos va a rechazar. Hermanos, porque el Padre nos ama. Y no solo el Padre nos ama por sí mismo y de sí mismo, sino que el Padre nos ama en Cristo. Y debido a que Cristo ha ascendido a la diestra del Padre, no hay razón por las cuales nosotros, pecadores que fallan todavía, sí santos, sí salvos, pero todavía con tantas fallas y errores, no seremos echados de su presencia, porque Cristo ascendió a la diestra del Padre. Y la única forma en la que tú seas rechazado, hermano, es que el Hijo sea rechazado. Y déjame decir algo, eso es imposible. O estás en necesidad y has fallado, necesitas más gracia, pero tienes muchas fallas. Y dices, ¿cómo me acercaré al Padre para pedir gracias si tanto he fallado? Sí, pero puedes acercarte a pedir gracia y a pedir fortaleza y ayuda, porque hay uno que ascendió, que está a la diestra y que te hace aceptable. ¿No es el punto del autor de los Hebreos? Dice, teniendo pues tal sumo sacerdote, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para alcanzar socorro, para alcanzar ayuda, para alcanzar misericordia de Él. Hermano, necesitas gracia y misericordia para seguir avanzando, pero te da vergüenza volverte a acercar al Padre porque has pecado. No estás entendiendo bien la ascensión de Cristo entonces. Porque si el sumo sacerdote entró en los cielos, no hay forma, hermano, en que pueda ser rechazado. Esto no quiere decir que nuestro pecado no desagrada a Dios, o esto no quiere decir que por lo tanto tenemos libertad para pecar. Esto quiere decir que tenemos libertad para ser santos, porque tenemos acceso al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. Que si estás seguro, que si el Padre te va a proteger, pero si fallas tanto que si en verdad Dios te querrá mantener hasta el final, no te va a desechar en el camino. Hermano, ¿qué pecado es aquel que tú no puedes cometer? ¿Qué pecado tú no puedes cometer? No hablo de puedes en cuanto a ley o permiso, sino puedes en cuanto a capacidad. ¿De qué pecado eres tú inmune?
Solo la apostasía. Si en verdad eres hijo de Dios, solo la apostasía. Hermanos, si en cualquier pecado podemos caer, ¿qué nos hace pensar que estamos seguros ante el Padre si somos tan débiles y tan frágiles? Lo único que nos mantiene seguros es que Cristo está al lado del Padre y es inconmovible de ese trono. Y el Padre jamás va a rechazar a su pueblo. Hermano, estás en necesidad, ve a Él. Pide la gracia que hay en Cristo. Toda debilidad ha sido quitada de Él. Su naturaleza humana ha sido glorificada y estando en los cielos, su majestad ha sido restaurada. Ahora podemos reflexionar en la gloria de su persona con consuelo. Él ahora es un rey en el trono y un rey en su palacio y un palacio de residencia real. Hermanos, si Cristo nos guardó a los suyos mientras estaba en la tierra, miren con cuánto poder nos puede guardar ahora estando en los cielos. Déjenme avanzar un poco porque el tiempo nos ha alcanzado. 2. En primer lugar, recordemos el punto anterior. ¿Por qué estamos seguros a la luz de la ascensión de Cristo? Porque con todo y nuestras fallas y errores, siempre el trono de gracia estará disponible debido a que Cristo está a la diestra del Padre. 2. Somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo llegará seguro en donde la cabeza está. Somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo llegará seguro hasta donde la cabeza está. La semana pasada contaba esta historia y es propia recordarla nuevamente. De una mujer ya mayor que estaba en su lecho de muerte y llega el pastor para intentar buscar darle consolación y le pregunta: hermana, ¿está usted segura que está en Cristo? Sí, estoy segura. Y él abunda y dice: pero ¿está segura que va a perseverar, que va a mantenerse hasta el fin? ¿No se le va a perder en el camino? No puedo, porque él me dice que, como usted nos enseñó, pastor, que él es un buen pastor que da su vida por las ovejas y ninguna se le cae. Bueno, pero ¿qué tal que si se le cae de entre las manos? Y contesta la mujer: tal cosa es imposible, porque no solo estoy en sus manos, soy sus manos, soy su cuerpo. Y es imposible que el cuerpo se pierda, que el cuerpo de Cristo se pierda. Hermano, ¿cómo nos da seguridad la ascensión de Cristo? Él dijo: donde yo estoy, vosotros también estaréis. Es cierto, por el momento nos separamos, pero voy a un lugar del cual ustedes pronto también participarán. Hermanos, serás reunido con el Salvador. Tan seguro es que llegarás al estado de gloria y al final que Cristo está en el estado de gloria. El esposo no puede olvidar su cuerpo, porque Él es el amado esposo y no puede aborrecer jamás su propia carne, sino que la guarda, la protege hasta el final. ¿Dudas de tus fuerzas? ¿Dudas de tu fidelidad? ¿Dudas de tu firmeza en la fe? Pues haces bien, porque ¿en qué podemos confiar de nosotros? Hoy sirves con diligencia, pero mañana tu mente lucha con dudas infernales. Hoy te encuentras devoto, pero mañana no tienes deseo de guardar sus mandamientos. ¿Qué te hace pensar que vas a llegar hasta el final, hermano? ¿Qué te hace pensar que no vas a terminar apartándote? Que Cristo está ascendido a la diestra del Padre, y donde Él está, nosotros también estaremos. De hecho, al venir a la cena del Señor esta tarde, hermano, recuerda esto mientras la comes, porque Él dice: toma este pan y bebe esta copa, y tan cierto como que participas de Él, tan cierto que participarás un día conmigo de Él. Porque Él dijo: no beberé más de esta copa hasta que venga.
Hermanos, cada que celebramos, debemos ser recordados que pronto seremos llevados a esa cena donde con Él celebraremos porque su esposa no se va a perder. Pienso que esta fue la manera por la cual nuestro Señor se despidió de ellos como lo hizo, con su cuerpo siendo levantado lentamente y cubierto por la nube. Y les dicen los ángeles: ¿por qué están aquí mirando todavía? Este Jesús, a quien habéis visto ir, así mismo vendrá entre las nubes. Hermanos, y como dice Tesalonicenses, y entonces estaremos con Él para siempre. Tan cierto que Jesús no puede perder su trono de gloria, porque el Padre lo ha exaltado. Tan cierto, hermanos, como que nosotros participaremos de Él. Oh, pero escucha, pecador, tan cierto como que Él ha ascendido, si tú no estás en Cristo, ten cierto esto: no estarás con Él. Recuerda que el punto no es si vienes a la iglesia, o si haces tus ofrendas, o si haces alguna buena obra. Eso no te da privilegio para ser esposa de Cristo. No te hace ser acepto. Es la fe en Jesucristo lo único que te une al esposo. Es su libre oferta que Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es solo esa oferta que es recibida por fe que te puede dar seguridad de estar con Él en la vida eterna. Si tú no estás en Cristo, tienes seguridad de no estar con Él nunca. La cabeza y los miembros deben estar juntos, dice Thomas Manton. Deben estar juntos. Al estar nuestra cabeza allí, primero, los miembros deben seguirle. Cristo habla como si no estuviera satisfecho con su propio cielo sin nosotros. Porque, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Versículo 24 de Juan 17. Padre, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Hermanos, tan cierto como que Cristo ascendió a los cielos, nosotros algún día estaremos con Él. Y último, en primer lugar, la ascensión de Cristo nos da seguridad porque nos hace aceptos ante el Padre. En segundo lugar, porque nosotros al ser el cuerpo de Cristo nos da seguridad de estar un día con nuestra cabeza. Y en tercer lugar, porque habiendo ascendido a los cielos, ha dado el Espíritu Santo para que los suyos perseveren. Oh, aquel hombre que desea guardar a los suyos, estando en su castillo, los manda llamar de diversas ciudades, y este rey quiere que todos se deleiten, pero vienen de lejos, algunos por ríos, algunos por desiertos, algunos por bosques, algunos por mares, de diferentes lugares. Pero este rey bueno, que quiere que todos lleguen hasta el fin, envía para que en el camino les encuentren auxilios, como nuestro amigo Auxilio de Peregrino. Auxilios que en medio del camino les provean. Quizá falta pan y estos auxilios dan pan. Quizá falta agua y estos auxilios dan agua. Quizá descanso porque el sol es duro y estos auxilios dan sombra. Quizá fuerzas y ánimo y estos auxilios vitaminan y fortalecen a estos hombres. Quizá recursos, porque tienen que comprar ciertos materiales para poder hacer su llegada hasta el final. Oh, hermanos, Cristo ha ascendido, pero Él dijo a sus discípulos: no los dejaré huérfanos. Es cierto, yo me voy, pero no les dejaré huérfanos. Enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros.
Hermanos, la ascensión de Cristo ha hecho realidad que los santos del nuevo pacto reciban una medida del Espíritu Santo que no se había recibido tiempo atrás. Vean mis palabras, que reciban una medida. Yo creo que el Espíritu Santo fue dado en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo moraba en los creyentes del Antiguo Testamento, lo creo. Pero la venida de Cristo ha traído al Espíritu Santo de una forma más portentosa, de una forma más gloriosa. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, por al menos 2 capítulos de Juan. Juan 7 dice que cuando Cristo fuera glorificado, entonces enviaría al Espíritu Santo. Y Juan 16, cuando dice: yo voy al Padre, pero no les dejaré huérfanos, enviaré al Espíritu Santo. No lo envía por primera vez en novedad, sino lo envía por primera vez en capacidad, en potencia. Hay una porción más grande, hermanos. Dios en Cristo, al ser Cristo nuestra cabeza, el que ha sido coronado con el aceite de la unción, el Espíritu Santo, ahora puede por sus barbas que corren derramar del Espíritu Santo a nosotros que somos su cuerpo. ¿Por qué estás seguro, hermano, de ser perseverado y guardado hasta el final? Porque Cristo recibió al Espíritu Santo y ya lo dio. ¿Cómo sé que ya lo dio, hermano? Pentecostés. Pentecostés es la coronación de Cristo exaltado. ¿Sabían eso? Al estar ascendido, parte de los dones que recibiría Cristo por su sacrificio sería convertirse en el dispensador del Espíritu Santo. Por eso dice 1 Corintios capítulo 15, el primer Adán fue un espíritu viviente, el segundo un espíritu vivificante, uno que da el Espíritu. Por eso tenemos esa preciosa imagen en Juan capítulo 20, cuando dice que nuestro Señor sopló el Espíritu Santo. ¿Recuerdan que da de su aliento? Como un símbolo, como una realidad de que Él se convertía en el dispensador, en el dador del Espíritu. Profecía que se había dicho en el libro de Zacarías con los 2 olivos. La menorá, los 2 olivos, Cristo recibiendo del Espíritu y de esa forma dando a la iglesia de Cristo el Espíritu Santo. ¿Cómo puedes permanecer firme? Hermano, porque tienes acceso al Padre para pedir gracia y misericordia, porque Cristo está ascendido a la diestra del Padre. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque donde está Cristo tú estarás. Y en tercer lugar, porque el Cristo ascendido es el dador y dispensador del Santo Espíritu de Dios. ¿Qué necesitas, hermano, que el Espíritu Santo no pueda fortalecer? ¿Piensas que este pecado te hará caer? Sí, pero el Espíritu Santo te ha sido dado para que venzas ese pecado. ¿Piensas que el mundo te volverá a jalar? Antes te llamaba la atención, en Cristo has podido ver que es basura, pero tu carne ha sido otra vez inclinada. ¿No puede el Espíritu Santo poner una imagen de las cosas celestiales para que aborrezcas estas terrenales? El Cristo exaltado lo puede dar. ¿Piensas que no te sostendrás hasta el final porque a veces vienen dudas? ¿No usa el Espíritu Santo su palabra como un escudo para esas dudas? Hermano, ¿de qué estás desarmado? Hermano, ¿qué te falta en tu armadura? Es que no es que nos falte nada, hermanos, es que muchas veces no aplicamos esa preciosa armadura que nos ha sido dada, con las cuales podemos enfrentar el enemigo y vivir como cristianos conquistadores en el mundo. Me encanta ese título de ese libro de un puritano, llamado, creo que es, no sé si es Joseph Alint o el título es el importante más que el puritano aquí. Se llama El cristiano conquistador. ¿Cómo ser un cristiano conquistador? ¿Cómo no ser un cristiano que solo lo que está haciendo es ir para abajo, para abajo, para abajo? Sino un cristiano que vence. Hermanos, podemos perseverar.
porque Cristo ha ascendido. Y escuchen esto, hermanos. Podemos perseverar victoriosos porque Cristo ha ascendido. No solo llegando al final apenas con un casco y media espada, sino con toda la armadura, con heridas muchas, con cansancio bastante, pero llenos y vigorizados, porque aquel que ande en el camino del Señor no se va a cansar, porque aquel que esté en el Señor, su espíritu le será dado para llegar hasta el final. Iglesia, pidamos con confianza al Cristo exaltado, pidamos para perseverar, acerquémonos a su palabra para recibir de Él. Hermanos, está en los cielos y da dones a los hombres. Pidamos de sus dones, pidamos de sus gracias. ¿Por qué no has de llegar al final, hermano? Tú dices, no, llegaré. ¿Por qué no has de llegar victorioso y triunfante si Él ha ascendido? Que el Señor bendiga a su santa iglesia y conforte el corazón de su pueblo. Oh, y que ponga un santo temor en aquellos que están próximos a enfrentarse al Cristo exaltado y ascendido y no llevan y no se han puesto en paz, en términos de paz con Él. Que Dios ponga un temor rugiente en el corazón de este Cristo exaltado. Porque es cierto, cuando uno mira a Cristo, da tal confianza para acercarse a Él, si va en humildad. Pero si no vas en arrepentimiento, te enfrentas ante un león rugiente. Y ay de ti, pecador, que mueres sin mediador.